Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Qué gusto, pusieron mucha atención a la historia de David. Es una historia bastante conocida. Hoy vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento y para ello quisiera mencionar que venimos recordando el tema del mes, que es el de segundas oportunidades. Entonces creemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades y esa es la tesis y vamos a tratar de argumentarla. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar entonces con la sección nueva que tenemos con el famoso ¿sabías qué? Si se acuerdan que hay una sección que estamos tratando de hacer y es el ¿sabías qué? Hoy el ¿sabías qué? Tiene que ver con un amigo mío a quien yo aprecio mucho, un pequeño cuadro de madera que se llama púlpito. O sea, esto. ¿Sabías que el púlpito tiene una historia, tiene un porqué, tiene una razón de ser que en su tiempo significó algo relevante para el momento? Después del periodo de Constantino, cuando ya la iglesia se estaba institucionalizando, empezaron a crear las nuevas iglesias con arquitectura ya sea romana, porque pues era el imperio que dominaba, o bizantina, que tenía que ver con la otra parte del imperio, con Constantino, y entonces se van a dividir en dos iglesias, la iglesia oriental y la iglesia occidental. Una va a ser la iglesia católico-romana, la otra va a ser la iglesia ortodoxa. Del lado de la iglesia católico-romana, donde nosotros venimos, se va a construir el púlpito. Los púlpitos no eran así, por supuesto, eran grandes lugares que realmente significaba tribunal. Eso es lo que significaba. Obviamente en Roma existió un tribunal y por eso cuando se hacen las iglesias existe un tribunal. Y entonces de ahí nace el púlpito. En el púlpito era algo muy grande, era una estructura gigante que servía para que el coro subiera y cantara las lecturas bíblicas, porque no se leían. Ustedes sabrán que la gente no tenía acceso al texto. Alguien tenía que leerlas por ellos, alguien tenía que decirlos por ellos. Entonces, el lugar del púlpito, en esencia, significaba el lugar en donde la palabra solamente ahí puede ser expresada. Posteriormente, con la reforma, por supuesto que esto cambia, porque ahora la palabra no solo puede ser expresada en el púlpito, sino que cada uno de ustedes, gracias a Dios, tiene la oportunidad de leer la palabra, estudiar la palabra y predicarse en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Eso, mis queridos hermanos, es parte de la historia del desarrollo del púlpito. ¿Ok? Ahora les voy a contar un chiste. Bueno, no es un chiste, es un comentario y enseguida oramos. Dice un gran amigo mío, Juan Carlos Pichardo, por cierto, y dice: muchas veces nosotros no pedimos a Dios que el Espíritu venga o que haga algo, porque tenemos miedo a dos cosas: o a que pase algo o a que no pase nada. Si no pasa nada, pues nos chiveamos, y si pasa algo nos espantamos. Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias, papá, por la vida que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por este día que nos das de vida. Gracias por la oportunidad que nos das de volver delante de tu presencia. Gracias por tu salvación, porque creemos que ya somos salvos. Gracias, Señor, porque tú vas a hablarnos, Señor, a nuestros corazones. Y Padre, apelamos principalmente a tu Espíritu. Yo te ruego, Señor, con todo el corazón, que tu Espíritu Santo venga y que habite en medio de nosotros, Señor. Y que sea tu Espíritu quien nos dirija, quien nos recuerde todo lo que habríamos de recordar, que sea tu Espíritu Santo quien nos redarguya, que sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestros corazones, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien confirme tu palabra. Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Objetivo en sus boletines: si creemos que el mandamiento de Dios para la iglesia es imposible, necesitamos conocer al Dios que da el ejemplo y que demuestra que no solo es posible, sino que además estamos llamados y moralmente obligados a hacerlo. Esto con respecto a las segundas oportunidades. Entonces, vamos a pasar por la primera parte. Ya leímos el texto, ya leímos la historia y la primera parte se llama la tentación. ¿Se acuerdan que hablamos de la tentación la semana pasada también? ¿Sí? Muy bien, esta parte es sencilla. Sucede que está David, el rey David. Todos conocen al fabuloso rey David, que por supuesto no es el mejor rey del mundo,
es un personaje que ha cometido asesinatos, es un personaje que ha cometido adulterio, es un personaje que ha mentido, es un personaje que tiene muchas mujeres y muchas concubinas, que por supuesto en ese tiempo era totalmente válido. Era un personaje que era polémico. Polémico en toda la extensión de la palabra. Si hoy ustedes tuvieran a alguien como David acá, seguramente estaría disciplinado. ¿Sí o no? No en ese tiempo, porque pues era el rey, pero ustedes no se atreverían a tener un pastor así. ¿O sí? ¿Por qué no? David, entonces, este personaje está ahí en plena guerra, en plena expansión. Y entonces Dios le había hecho una promesa a David. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hecho una promesa? Y a David Dios le había hecho una promesa. Entonces Dios le dijo a David: David, yo voy a confirmar tu reino, yo voy a solidificar tu reino, yo estoy detrás de ti y yo te voy a dar todo. A Josué anteriormente le había dicho: todo lo que tocare la planta de tu pie yo te lo daré. Y anteriormente a Abraham le había dicho Dios: yo tengo una tierra prometida para ti, yo te la voy a dar. Esa tierra era toda la tierra de Canaán. Pero hasta este momento el pueblo todavía no había logrado conquistar toda la tierra. Es como si tu papá te promete 100 pesos de gasto semanal y te termina dando 50. Y ya se acerca el viernes y tú dices: ya se acerca el fin de semana y mis otros 50. No está completa la promesa, algo hace falta. Pero Dios le había dicho a David: te lo voy a dar. Entonces pasa algo en la historia, y es que cuenta la historia que David va a censar al pueblo. ¿Para qué se censa un pueblo? Es la primera pregunta. Para saber cuántos habitantes hay. ¿Por qué creen ustedes que David va a censar al pueblo? Para la guerra. ¿Por qué? Sencillamente, David quería saber con cuántos soldados contaba para la guerra, para ver si quizá le podía ganar la batalla a los filisteos. Hemos dicho algo acerca de la tentación y del pecado. Una cosa es lo que haces, una cosa es lo que pasa en tu corazón. Generalmente, es más, siempre el pecado está en tu corazón. Realmente no está en lo que estás haciendo. El pecado ya se generó en tu corazón desde antes de que tú hagas algo. Tú haces algo en consecuencia de lo que en tu corazón está pasando. Mi corazón hoy podría estar muy enojado, muy desesperado, muy angustiado, y hoy podría estar aquí, mira, tranquilo. Ustedes ni se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado no está en lo que estoy haciendo, está en lo que está pasando en mi corazón. Hoy podrías tener a tu esposa a un lado tuyo y podrían aparentar estar muy contentos y muy felices. Hasta se agarran de la mano y toda la cosa. Pero toda la semana el corazón está tramando ser infiel, no ser respetuosos, humillar, maltratar, violentar. Porque el pecado no necesariamente surge cuando tú haces algo, sino que surge desde el momento en el que tu corazón está tramando algo. ¿Ven qué interesante? Y entonces David tiene algo en su corazón y por ese algo censa al pueblo. ¿Qué es ese algo que está pasando en David? ¿Qué se les ocurre que puede ser ese algo? ¿Qué sería ese algo que tiene David en el corazón que lo obliga a censar al pueblo? Miedo. Si ustedes leen en la primera parte, en A, tentación, en el inciso 3, ¿qué dice ahí? Inseguridad. Qué curioso. ¿Cuántos de ustedes, lo pregunté al principio, Dios te ha hecho una promesa y de repente tienes inseguridad? ¿Sí o no? Ya se acerca el viernes, ya se acerca el sábado y yo ya empiezo a dudar de que si mi papá me va a dar mi domingo, porque ya está muy cerquita y algo está pasando. Dios te promete que va a cambiar algo en tu vida y ya pasó un año, ya pasaron 2, ya pasaron 3. Y entonces tú como que empiezas a dudar, decir: oye, a mí Dios me vendió gato por liebre, porque pues
no está pasando nada de lo que me dijo. A ti Dios te prometió que te iba a sanar. Y rompimos el cable. Y ya pasó tiempo y nomás no. Entonces, en el corazón humano empieza a nacer algo. Empieza a nacer inseguridad. Yo te voy a contar el testimonio así rapidísimo de una persona a quien yo conocí. Iba la persona a la iglesia, esa persona estaba enferma. Yo recuerdo que nosotros oramos por esa persona y tú podrás creerlo o no, pero el testimonio es que mientras orábamos por esta persona, ella nos había dicho, yo tengo una enfermedad en creo que dijo que en los riñones. Era por aquí adelante. Dijo, aquí en los riñones. Y entonces yo recuerdo que yo llegué y puse la mano aquí en la espalda, estaba el pastor, estaban un par de ancianos, estaba llorando y de repente algo pasa en mi cabeza. Y Dios me dice, Merari, la hermana tiene algo en sus pulmones. El riñón sí, pero ella tiene algo en sus pulmones. Dile que la voy a sanar. Cuando eso te pasa, tú dices, Dios, vamos, no hagas eso. Por lo menos enséñame cómo es el asunto, explícame, cuéntame, porque pues es la primera vez que me dices algo así, Dios. No, ni siquiera estoy seguro que haya sido tú. Yo estaba orando, ¿no? Según la hermana, yo estoy orando por ella. Según yo estoy discutiendo con Dios. Yo tengo la discusión de la vida con Dios. En ese momento diciéndole, Dios, ¿qué está pasando? No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué tal yo me lo estoy inventando? No sé de qué se trata. Al final de cuentas acaban de orar, la hermana muy contenta, el pastor se va, por supuesto que esperé a que el pastor se fuera, los diáconos y los ancianos también, y me quedo con la hermana, y yo ya me iba y la hermana me agarra de la mano y me dice, pastor, no sé, siento que me tienes que decir algo. No puede ser. Y entonces, ¿tienes miedo a que si le dices, pase? Porque si pasa me asusto, de verdad. Y si no pasa también, ¿estás de acuerdo? Yo tenía ese miedo, yo le soy sincero, yo tenía ese miedo. Y entonces le digo, hermana, ok, va, le voy a decir la verdad. A mí Dios me dijo en este momento que usted tiene algo en sus pulmones, pero que no se preocupe, Dios se lo va a curar. Y paz, que se pone a llorar la hermana. Le digo, perdóneme hermana, yo no quería hacerla sentir peor. Dice, no. Ayer me acaban de entregar mis estudios y efectivamente me acaban de detectar cáncer de pulmón, pero yo eso no se los había dicho a ustedes. Y yo, la primera parte dije, ok Dios, vamos 1-0, vas ganando, pero yo sigo teniendo miedo porque ahora falta la segunda, que se cure. Y entonces le digo, bueno hermana, la segunda parte de esta noticia es que en la misma sintonía Dios me dijo que no se preocupe, que la va a curar. Así que tenga usted paciencia y tenga usted fe. Pero pues en el tiempo en el que llevábamos con la hermana, yo recuerdo que estuve 3 años en la iglesia de Coyoacán. Y para el 3er año no se curaba. Y ya llevaba quimioterapias y toda la cosa y no se curaba. Y entonces pasa la segunda. ¿Y si no pasa nada? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Yo, por supuesto que tuve que mantenerme en pie y decirle, hermana, es que si a mí Dios me dijo algo que yo no sabía es porque me lo dijo completo. O sea, yo tengo que creer. Pero pues la hermana llega y dice, lo siento pastor, pero yo ya estoy muy desesperada. Y se fue. Fue con unos curanderos y le hicieron limpias y toda la cosa. No se curó. Fue con unos especialistas médicos, naturistas y toda la cosa y gastó todo su dinero. No se curó. Se fue a otras iglesias y dio ofrendas grandes y gigantes porque se curara. ¿Y sabes? No se curó. Y un día llega de repente y me dice, pastor, quiero darle las gracias y pedirle disculpas, quiero que haga una oración por mí, yo me he desviado mucho del camino, pero hoy estoy dispuesto a regresar con Dios. Bueno, oramos. Al otro día llega con sus estudios y nos dice, ¿sabes qué, pastor? Dios tenía razón. Hoy me acaban de decir que ya no tengo cáncer, que me puedo regresar a mi casa. Yo digo, oh my God. Y yo ya no sé por qué decir oh my God, sino porque Dios lo curó o porque realmente Israel estaba a 45 minutos de Canaán, pero se pasó 40 años en el desierto. No sé por qué decir oh my God, de verdad. No sé qué me sorprende o qué me frustra más. No sé si me expliqué con esta alegoría.
No sé qué me sorprende o qué me frustra más. Pero David, para continuar con esto, se encontraba bajo la misma situación. Dios le había prometido una tierra y algo pasó en el corazón de David. Fue miedo, fue inseguridad, fue falta de fe que lo hizo llegar a censar el pueblo. Si tú alguna vez has tenido inseguridad, falta de fe, esas son una de las tentaciones más claras que existen en la vida. Ya te dije, el diablo no se va a aparecer de rojo espantándote a las 12 de la noche. Es absurdo. Se va a presentar ofreciéndote algo totalmente lógico y coherente, como la duda. Duda de Dios, porque ya se tardó mucho y no ha pasado nada. Y David, cayó en eso. En el inciso 1 hay una aparente intervención de Satanás, porque parece ser que en esta historia Satanás interviene para que David cence al pueblo. Lo está tentando. Hay algo que quiere que David haga. Pero la 2 me llama mucho la atención. David creyó que por su cuenta podía lograrlo. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo poner? Si hoy un gigante así tremendo, fuerte, se apareciera aquí en medio y Dios me dice, Merari, tú lo vas a vencer. Si Dios me dice, le creo. Si de repente se aparece, yo nomás me doy la media vuelta y le digo, mucho gusto en conocerte. Lo sorprendente de David es que creyó que podía vencerlo por su propia cuenta y empezó a hacer cuentas a ver si le salían para vencerlo. Dijo, le doy aquí un golpe en la pierna, lo bajo, un cabezazo, una manita de puerco, una llave inglesa y queda. Y entonces David empezó a hacer cuentas para ver si él podía vencer por su propia cuenta al gigante. ¿Y sabes qué? Las cuentas le dieron. David dijo, somos un buen ejército, sí podemos, por nuestra propia cuenta sí podemos. Dios ya se tardó mucho, pero no importa, no molestemos a Dios, Dios está ya tranquilo, nosotros podemos hacerlo. Date cuenta todo lo que... Date cuenta todo lo que está pasando en el corazón de David antes de que pueda ocurrir el pecado. Te doy 5 segundos para que pienses todo lo que está pasando en tu corazón antes de que puedas decir algo, antes de que puedas tomar una decisión, antes de que puedas pensar en algo, antes de que puedas hablar, antes de que puedas ver feo o bonito a alguien. ¿Qué está pasando en tu corazón? Porque no importa lo que hagas, digas o pase, si tu corazón está mal, todo lo que hagas después de eso va para destrucción. Ponte a pensar, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué está pasando ahora en tu corazón? Antes de que tomes cualquier decisión, antes de que hagas cualquier cosa, ¿qué está pasando en tu corazón? Pregúntatelo, es necesario. Después de esto, acontece que Dios ve el pecado de David. David censa al pueblo como consecuencia de algo que está pasando en su corazón, como consecuencia del ego, como consecuencia de la duda o como una consecuencia directa de alguna intervención diabólica, como quieran verlo. Y entonces Dios le dice a David, David, hiciste mal, definitivamente hiciste mal y te voy a castigar, porque Padre que ama, pero si Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, ¿por qué nos va a castigar Dios? Ahí véanle, ahí está en la Biblia. Y entonces llega Dios y le dice a David, por medio del profeta, David, te voy a castigar. Curiosamente, esta es la única en que Dios le da, así como en un examen de admisión del Ceneval, 3 opciones para que elija la que le guste, ¿no? Y le dice, inciso A, David, que caigas en manos de tus enemigos. Inciso B, que va a haber hambre en la ciudad. Inciso C, vas conmigo, yo me encargo personalmente de ti, ¿no? Yo no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes que su mamá le dé opciones de castigo, pero cuando te dan opciones de castigo, tú lo que tienes que hacer es escoger la menos peor, ¿no? Es como si te quitan el internet, o te quitan el celular, o te quitan el gasto. Entonces tú te pones a hacer cuentas, ¿no? Es que sin el internet, por supuesto. Y entonces tú decides cuál te toca hacer. David le está pasando algo similar. Y a David Dios le da las opciones de lo que tiene que hacer. Y David va a responder ante esta situación de una manera que, bueno, yo no sé si le estaba barbeando a Dios o no,
pero a Dios le encantó. ¿Qué le dice David a Dios? Dice: Dios, vamos a hacer esto. Voy a apelar a tu misericordia. Castígame tú. Porque no quiero caer en manos de mis enemigos, que quién sabe quiénes son y quién sabe qué me van a hacer. No quiero caer en el hambre y en todo eso que me puede traer tanto problema, tanta destrucción, tantas situaciones acá que no se pueden controlar. Quiero caer en tus manos. Quiero que me castigues tú. ¿Alguna vez alguien de ustedes le ha pedido a su papá o a su mamá que lo castigue? ¿No? Solo Chavita. Chavita, sí. Dios realmente es de las personas a quien más tenemos que temer. Se las voy a poner con otra alegoría, casi chiste de otro gran amigo. ¿Qué harían ustedes si se enteraran que Ivonne, querida amiga Ivonne, un día llega y dice a la iglesia: iglesia, vendí mi casa, la vendí en 100,000 pesos, y como soy de gran corazón y dadivosa y quiero ofrendar para la causa del Señor, voy a dar los 100,000 pesos completos, el 100% de mi venta? Y de repente la hermana Ivonne cae muerta. Aquí cayó. Hasta le dibujaron aquí con gis, porque ahí fue el cuerpo del delito. Ahí cayó. Y de repente viene Eric y le preguntan: oye, Eric, los jóvenes, el grupo de jóvenes de la iglesia, por supuesto que muy atento y muy al 100%, que debe estar por algún lado, tomó el cuerpo de la hermana Ivonne y se la llevó allá atrás, porque pues qué pena que vean un cadáver en la iglesia. Y de repente llega Eric, su hijo, otro gran amigo del grupo de jóvenes, y entonces el pastor, muy bueno y muy amable, por supuesto, todo lleno de respeto y amor y cariño y fe, le pregunta: oye, Eric, ¿en cuánto vendió la casa tu mamá? Pues por supuesto que ellos ya habían platicado en corto que iban a decir que en 100,000. Entonces Eric, obedeciendo a su mamá, claro, dice 100,000 pesos. Ah, ok, no, pues yo como soy, pues a todo dar, le creo. Y se muere, al lado justamente del cuerpo del delito de la hermana Ivonne. Ahí quedó tirado, y también le dibujaron con gis, ¿no? Aquí todo, porque pues vamos a llamar aquí al peritaje que venga a ver qué pasó. Vamos a culpar a Dios de esas muertes. Y de repente usted está en ese culto, pues vio 2 personas que se murieron. Es más, quizá usted no vino, pero como lo grabaron, ahí está en internet, en YouTube, ya se hizo viral. En la iglesia del Dorado la gente se muere. ¿Qué? Por mentiroso, exacto. ¿Qué pensaría usted de esta iglesia? Y encima de eso se para el pastor ese mismo día y le dice: hermanos, inviten a gente, inviten a su vecino, inviten a su tío, a su primo, a su abuelito, a todos, invítenlos a que vengan a nuestra comunidad de amor y de fe. ¿Qué pensaría usted? Pregunta, la dejo en la mesa. Alguien que quiera contestar, ¿qué pensaría usted? La iglesia no tiene excusa. No tiene miedo. Yo sé que no lo quieren decir. Nadie de ustedes vuelve a venir a esta iglesia. ¿Quién sabe? Es que si sabes que ahí está Dios y que realmente te está juzgando. Ese es el asunto. Y a eso quiero llegar. Ese es el punto. Le tenemos miedo a Dios. ¿Saben por qué? Porque no sabemos qué puede pasar. Y va de la mano con lo que pasaba al principio. Decimos: Espíritu Santo, ven. Miedo a 2 cosas. O viene y más de la mitad de acá se va de la iglesia porque le va a tener miedo. O no viene y la otra mitad se va porque aquí no pasa nada. ¿Ven qué controversial es el asunto? ¿Ven bajo qué dilema está David? Y David dice: yo la verdad le temo a Dios. Voy a apelar a su misericordia, a ver si pasa algo. Si pasa algo, qué bueno. Si no, pues me di con el bueno. Pero yo quiero que reflexionemos en esos asuntos. El asunto de encarar al mismo Dios y decirle: Dios, vas. Yo escojo que seas tú quien me castigue a mí, porque apelo a tu misericordia.
Te puede ir duro, te puede ir tranquilito. Ahí la dejo sobre la mesa. Puedes quedar muerto en la iglesia del Dorado con el cuerpo del delito. Yo no sé qué está pasando en tu corazón. Por si las dudas, mejor no des no des lo que diste, Sibón, de tu casa, ¿sale? Porque no vaya a ser que... ¿Sale? Bueno. Entonces vamos a pasar ahora a estas soluciones para ir terminando. Dice que hay opciones. Entonces, cuando tú te encuentras bajo alguna situación crítica de riesgo o en algún problema, los seres humanos reaccionan. Y los seres humanos reaccionan de maneras muy comunes. La primera común es que culpa a otros del problema. Dios, pero si no era yo, fuiste tú te tardaste mucho en responderme. Yo estaba confiando en ti, confié en ti 3 años, le pudo decir la hermana. Pero después de 3 años yo me canso, Señor. Fue tu culpa, no fue la mía. No fui yo, dice Caín. Perdón, Adán, no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Esa es clásica. Todos los hombres en esta iglesia pueden usarlo porque pues es bíblico ese argumento, entonces úsenlo por favor. Lo usan, ok, estamos en una iglesia muy bíblica. Entonces, no fui yo, fue la mujer que tú me diste como compañía, ¿no? Siempre estamos tratando de evadir nuestra responsabilidad de nuestro problema y culpar a alguien más, porque es la solución más simple. David pudo haberlo hecho. Dios, no fui yo, tú te tardaste demasiado. Yo estoy obedeciendo a ir a confrontar, pero tú te estás tardando mucho. Existen las siguientes opciones. El que huye. Por lo menos esta persona da la cara y dice, no fui yo, fue él. Pero también está el que huye. El que de repente está jugando el niño fútbol en la casa del abuelito, porque a mí me pasaba, yo sabía que no tenía que jugar fútbol en la casa del abuelito, pero ahí estaba yo pateando la pelota y de repente, ¡pum!, se cayó un reloj. Yo pude haber dicho, abuelito, no fui yo, fue la pelota. Pero ni siquiera llegué a ese nivel de responsabilidad. Dije, no sé quién fue, me desaparezco, ¿pasó? No sé, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Ya hablamos también del idioma en español que tiene muchas opciones de evadir la responsabilidad. Pero está a 3, que esta persona me gusta mucho, yo quisiera que todos pudiéramos ser así algún día, y es aquella persona que afronta el problema y que además ofrece una disculpa al asunto. David es este tipo de personas. Llega y dice, sí, fui yo, castígame, Señor, porque me lo merezco, discúlpame. ¿No? Y Dios voltea a ver con agrado a esa persona. Yo no sé si ustedes se atreverían a hacer eso. ¿Sí? Está usted un día, llega con su esposa y le dice, mire esposa, el asunto está así. Yo te he sido infiel 400,000 veces, pero estoy muy arrepentido, discúlpame. Asumo mi responsabilidad. Ah, ¿no que sí? ¿No que amén? Ah, ¿verdad? No es tan fácil. Ese es el asunto, en que ser cristiano no es sencillo. Y ser como David no es sencillo. Y ponerte en manos de Dios con la posibilidad de que caigas muerto no es sencillo. Conclusión, le tenemos miedo a Dios. Conclusión, le tenemos miedo a ser responsables y a actuar como debemos de actuar. Porque sabemos que todo eso trae una consecuencia. Una consecuencia que nos puede dañar el ego. Una consecuencia que nos puede dañar físicamente a veces, emocionalmente. Pero David llega y le dice a Dios, Dios, castígame tú. Uy, qué pesado. Y entonces llega Dios, cuenta la historia para seguir con esta historia de David. Híjole, ya me pasé de los 5 minutos que tengo. Y entonces llega y le dice Dios a David, David, ok, vamos a empezar el castigo. Entonces cuenta la historia, que allá a lo lejos David se para en un monte y empieza a ver cómo el ángel de Jehová empieza a llevar la peste y la destrucción a todo el pueblo. Y la gente empieza a morir, empiezan a morir miles. Los cálculos estiman que murieron más en esa destrucción que los que probablemente hubieran muerto en la guerra. Murieron miles, muchísimos. Y David está viendo cómo mueren todos. ¿Y qué hace David? ¿Qué pasa en el corazón de David? Porque si el pecado se generó en el corazón de David, la salvación se va a generar en el corazón de David. ¿Sí? Algo tuvo que pasar en el corazón. Si yo voy caminando, rompí el reloj de mi abuelito, se cayó y se destrozó, yo soy muy rico, entonces agarro
y le pago a mi abuelito sus 100 pesos que le costó su reloj. Pero en mi corazón no pasó nada. El dinero me sobra. 100 pesos. Al cabo mi papá me da 150 semanales. Siempre está tu reloj solucionado. ¿Algo pasó en mi corazón? No. Algo tiene que pasar en el corazón para que sea válido. ¿Y sabes qué pasa en el corazón de David? Que David se da cuenta que por su culpa están sufriendo otros. Y eso quiebra el corazón de David. ¿Cuál es el argumento que David pone delante de Dios? Dios. ¿Quién censó al pueblo? ¿Ellos? ¿Ellos qué culpa tienen, Dios? Yo censé al pueblo. Dios, ¿ellos qué culpa tienen? Yo pequé contra ti. Dios, ¿qué culpa tiene mi familia? Fui yo quien cometió el error. Dios, ¿qué culpa tiene mi ciudad? Soy yo quien está cometiendo los errores. Dios, ¿qué culpa tiene la iglesia? Fui yo como pastor. No lo voy a decir, pero ese sería el ideal. Dios, ¿qué culpa tienen todos? Fui yo. Castígame a mí. Y entonces algo está pasando en el corazón de David. ¿Sí? El corazón de David se quebró y se volvió conforme a la voluntad de Dios. Y entonces empezó a amar a los otros en vez de amarse a sí mismo. Y estuvo dispuesto a dar su propia vida en vez de la de todos los demás. Y entonces, cuando algo pasa en tu corazón, algo pasa en el corazón de Dios. Si nada pasa en tu corazón, nada pasa en el corazón de Dios. A Dios no lo vas a sorprender con una ofrenda de 100,000 pesos. A Dios no lo vas a sorprender llegando temprano todos los días. A Dios no lo vas a sorprender con los mejores rangos jerárquicos que tenga la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto. A Dios no lo vas a sorprender con la mejor música, la mejor alabanza, la mejor estructura arquitectónica, la mejor predicación. No lo vas a sorprender con nada de eso. A Dios lo vas a sorprender con lo que esté pasando en tu corazón. ¿Qué tal? Y entonces cuando Dios ve el corazón de David, hay un diálogo entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. Un diálogo que no se mide en palabras, un diálogo que se mide en expresiones, en sensaciones, en sentimientos, en voluntades. Y cuando Dios ve el corazón quebrantado de David, de esa manera, Dios ya no puede. Dios pierde ante el corazón y la humildad de David. ¿Y sabes qué hace Dios? Se arrepiente. ¿Creyeron que los arrepentidos iban a ser ustedes? No, porque Dios es un Dios que primero te muestra cómo se hacen las cosas para que después te mande, te obligue casi a hacerlas. Y Dios se arrepiente. ¿Dios estaba enojado? Sí. ¿Mi abuelito estaba enojado porque le rompí el reloj? Sí. ¿Tu mamá y tu papá estaban muy enojados porque todo lo que les has hecho? Sí. ¿Tu esposa, tu esposo está muy enojado por la situación en la que se encuentran? Sí. ¿La iglesia puede estar enojado por 1,300 millones de cosas? Sí. ¿La familia puede estar enojada y dividida? Sí. Y entonces Dios se arrepiente porque algo está pasando en tu corazón. Y eso a Dios le importa mucho. Por eso yo te quiero dar 5 segundos ahora para que te preguntes otra vez, ¿qué está pasando en tu corazón? A mí aquí me puedes venir a aparentar que eres el mejor cristiano del mundo. ¿Qué está pasando en tu corazón? De tu corazón depende lo que Dios haga. No de tu ofrenda, no de tu culto, no de tu iglesia, no de tu fe ni siquiera. De lo que tu corazón esté pasando. ¿Qué está pasando en tu corazón? Cuando Dios ve el corazón de David y ve que hay un corazón arrepentido, dispuesto a sacrificarse totalmente, dispuesto a dar, que ha comprendido que Él es el culpable y no tienen que ver nada a los demás, Dios dice al ángel, detente ángel. Y el ángel seguramente le dijo, Dios, pero tú me contrataste para destruirlo todo, sí, pero ya me arrepentí.
Oye Dios, pero es que tú eres un Dios que no te arrepiente, tú eres un Dios firme, tú eres un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, tú eres el Dios que todo lo sabe, tú eres el Dios que eres fuerte, duro, eres guerrero, eres el que castiga y tienes que cumplir porque eres Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? A mí me importa lo que tú digas acerca de mí. A mí me acaba de quebrar el corazón de David y me arrepiento de castigarlo. Así que te detienes, ángel, aquí no pasa nada. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Dios detuvo el castigo. Un castigo que estaba destinado a exterminar al pueblo. Y Dios lo vuelve a detener por la situación de un hombre. Nada más déjeme hacer el recuento para terminar. Adán merecía la muerte y Dios lo cubrió con pieles. La humanidad merecía la muerte y por el corazón de Noé se salvó toda una raza. El pueblo de Israel se merecía otra vez morir y por el corazón de David se salvaron todos. Repito lo que he dicho en segundas oportunidades. Tú no sabes a cuánta gente puedes bendecir si tu corazón está con Dios. Tú no sabes cuánto puedes cambiar el mundo si tu corazón está con Dios. Tú no te imaginas de cuánta bendición puede ser o ha sido si tu corazón está con Dios. Tú no sabes cuántas cosas Dios ha querido hacer y no las ha hecho. En tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad o en tu iglesia, solo porque tu corazón está con Dios. Por eso, hermanos, no sacrifiques holocaustos que nada te cueste. Porque llega David después de esto y le dice a Dios, Dios, te voy a hacer un sacrificio por todo lo que tú has hecho por mí. Y entonces llega el dueño de la tierra y le dice, yo te voy a dar la tierra, yo te voy a dar el becerrito, yo te voy a dar todo. Y David dice, no, yo te lo voy a dar, Dios. No te preocupes, David, yo te lo entrego, yo te lo doy. No, quiero que me cueste. Quiero que sea mi sacrificio. Quiero que sea algo mío, dice David. No quiero que sea lo que todo el mundo me dice que es algo mío. Yo no sé a ti qué es lo que más te cuesta. Pero la ofrenda del corazón que tú le puedes dar a Dios no es la misma que yo le voy a dar a Dios. Yo no sé qué es lo que a ti más te cuesta, pero seguramente es diferente a lo que a mí más me cuesta. Y esa es la ofrenda que Dios está esperando que tú le des hoy. Algo que a ti te cueste, algo que a ti realmente te duela. Y sabes, no es dinero. Hay cosas que te cuestan mucho más aquí en el corazón. Termino. Si Dios es un Dios de segundas oportunidades, si Dios es un Dios que se arrepiente, si Dios es un Dios que quiere transformar, si Dios es un Dios que está dispuesto a cambiar sus decisiones, a cambiar su voluntad por lo que está pasando en tu corazón, la iglesia tiene que ser una iglesia de segundas oportunidades, una iglesia que esté dispuesta a perdonar, una iglesia que esté dispuesta a arrepentirse y a sacrificar por Dios lo que más le cueste. Ahora sí que, como dirían en mi pueblo, ahí lo dejo, en el estante. Hermanos, yo quiero que aquí donde estamos inclinen su rostro un momento. Y quiero que reflexionen en esto que vamos a estar haciendo. Dios te ha hecho una promesa. Y la promesa de Dios se confirma constantemente en cada momento. A veces podemos estar desesperados porque pues no se cumple. Pero yo te invito a que tengas fe. Yo te invito a que tengas esperanza. Yo te invito a que si has caído en la tentación, te atrevas a darle la cara a Dios. No al pastor, no a la iglesia, a Dios. Y ahí donde estás en tu lugar, dile a Dios, Dios, sí, hay algo en mi corazón que no está bien. Hay algo en mi corazón que no está bien. Si crees que por tu causa otras personas están siendo afectadas, atrévete a ser responsable con lo que has hecho y dile a Dios, Dios, fui yo
Ellos no tienen que pagar nada. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Dios, yo voy a arreglar cuentas contigo. Y déjame decirte que la respuesta de Dios a esa oración es invitarte a su mesa a comer con Él. Es invitarte a decirte que no importa lo que haya pasado, a Dios le importa tu corazón y Él puede transformar cualquier realidad que tú creas que es imposible. Cualquier realidad, me refiero, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas espirituales. Dios puede resolver cualquier situación que tú consideras imposible. Solo ofrécele tu corazón a Dios. Solo atrévete a ser responsable con Él. Solo atrévete a humillarte. Y deja que Él obre. Y hermanos, os voy a pedir que en actitud de reverencia comprendamos este momento como un acto simbólico y espiritual en el que nosotros volvemos a renovar nuestros pactos con Dios. Y yo te voy a pedir que pienses un momento en ese amor que Dios tiene para darte otra oportunidad. No está acabado. No has hecho lo peor del mundo como para que no tenga solución. Siempre hay esperanza. Dios puede cambiar esa historia. La Santa Cena representa para nosotros un momento en el que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Si tú has pecado, no te preocupes. El Señor ha muerto por nuestros pecados. Como le dijo el Señor Jesús, ve y no peques más. Esto, hermanos, es para pecadores. Si hay algún santo entre ustedes, vaya que lo sacrifiquen. Esto es para pecadores. Amén. Era necesario que el Señor Jesús viniera y se humillara a sí mismo, siendo en forma de hombre, y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere perdonarte. Era necesario que el Señor Jesús, siendo puro y sin mancha, fuera entregado y traicionado por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque lo seguimos traicionando y lo seguimos entregando y lo seguimos crucificando con cada acto que pasa en tu corazón. Era necesario, además, que el Señor Jesús les mostrara a sus apóstoles que no importaba y que aunque Judas estuviera en la mesa, iba a compartir el pan con él. Porque Dios te quiere a ti. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Y porque Él llevó en esa cruz todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Y yo quiero que confíes en ese Jesús. Amén. Puedes tener un momento de oración ahora, si ya tienes el pan y la copa, y reflexiona un momento en lo que está pasando en tu corazón. Ya no importa lo que pasó ayer, ya no importa lo que pasó hace un año, no importa lo que ha pasado, hoy es la oportunidad de que comiences nuevamente. Piensa un momento lo que está pasando en tu corazón, porque hoy necesitamos comenzar de nuevo. Era necesario que el Señor Jesús esa noche anunciara su muerte y a todos les dejara una esperanza. La noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman de él todos. La misma noche,
sentado a la mesa entre gente que no entendía lo que Jesús iba a hacer, entre gente que había pecado, estaba pecando y que seguramente aún iba a pecar. El Señor Jesús tomó la copa y les dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Y cada vez que ustedes tomen de este pan y beban de esta copa, anuncian mi muerte hasta que yo regrese. Tomen de ella todos. Oremos. Señor Jesús, gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias porque te ha costado la vida darnos otra oportunidad. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar que tú eres un Dios bueno, eres un Dios de amor, eres un Dios, Señor, capaz de cambiar nuestra historia, de ayudarnos a transformarnos como sociedad y como iglesia. Papá, te pido que cada día podamos ser cada día más como tu Hijo Jesús, que caminemos a la estatura del varón perfecto y que recordemos, Señor, con estos actos, que tú renuevas tu pacto cada día con nosotros y que no importa lo que hayamos hecho ayer, lo que hayamos hecho hoy, Señor, antes de estar aquí, hoy, Padre, nos abres las puertas de tu mesa para entrar delante de tu presencia una vez más, sin importar lo que hayamos hecho. Vamos a adorar a Dios. Les voy a pedir que ahí donde están en sus lugares se pongan de pie para que continuemos con el culto.